Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es lunes 7 de junio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite una vez más acercarnos a Él, a su palabra, para aprender, para estudiar de esas grandes lecciones, esas palabras maravillosas que tiene para nosotros cada día. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Pecado, sacrificio y aceptación. El título de la lección para el día de hoy. Y nuestro texto para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La forma divinamente señalada para que el pecador del Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a través de los sacrificios de animales. Las ofrendas de sacrificios israelitas se detallaban en Levítico capítulo 1 al capítulo 7. Se prestaba especial atención al uso y la disposición de la sangre de los diversos tipos de sacrificios. De hecho, el papel de la sangre en los rituales de sacrificio es una de las características unificadoras de los sacrificios israelitas. La persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación del pacto y la ley que lo regulaba, podía ser restaurada a la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio animal como sustituto. Los sacrificios, con sus ritos, eran los medios designados por Dios para lograr la purificación del pecado y la culpa. Estos se instituyeron para limpiar al pecador, ya que se transfería el pecado y la culpa individual al santuario, al rociar la sangre sacrificial. Y así se restablecía la plena comunión y la alianza del pacto del penitente con el Dios personal, que es el Señor que salva. ¿Cómo nos ayudan estos conceptos expresados anteriormente a comprender las preguntas al final del estudio de ayer? Bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia del santuario como ese espacio de morada de Dios. Pero ahora estamos viendo el santuario adicionalmente como ese lugar donde ahora se esparcía la sangre de ese animal como un sacrificio en pago de ese pecado cometido por la persona. Pero recordemos que esa sangre representaba la sangre de Cristo Jesús, la que luego derramaría en la cruz del Calvario para limpiarnos de los pecados. Entonces, este lugar del santuario se convierte en un lugar importante, un lugar especial. Por esa razón es crucial que entendamos no solamente el papel del pacto como lugar, sino también el papel de Jesús como nuestro sacerdote y también como nuestro sustituto en pago por nuestros pecados. Este lugar del santuario debía ser muy apreciado por las personas, en el que podían nuevamente restaurar su relación con Dios. Entonces el lugar del santuario era importante, pero no tanto como el edificio en sí porque tuviese poder alguno para perdonar los pecados, sino porque la sangre que era esparcida de esos animalitos que representaban la sangre de Cristo Jesús era la que haría la obra de presentarla delante de Dios como sustituto para el perdón por los pecados. Pero recordemos que sin la sangre de Cristo Jesús, estos sacrificios no tendrían ningún valor, no servirían de nada. Entonces, todo resulta en pensar y en apuntar al sacrificio del Hijo de Dios, que como tal sería quien pagaría por nuestros pecados y quien lo hizo finalmente. Amén, así es. Gracias damos a Dios por ese sacrificio inmerecido hacia nosotros, que nos da hoy la oportunidad de ser salvos. Amén. ¿Qué importancia profética tenía el sacrificio de animales? Vamos a leer Isaías capítulo 53 versículos 4 al 12 y Hebreos capítulo 10 versículo 4. Isaías capítulo 53 versículos 4 al 12. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Llevará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué importancia profética tenía el sacrificio de animales? Como ya hemos dicho antes, todos estos sacrificios y todos estos padecimientos eran símbolos de los padecimientos y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Juan vio por primera vez a Jesús, dijo en alta voz: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Amén. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran el medio ordenado por Dios para librar al pecador del pecado y la culpa. Cambiaban el estatus al pecador, de culpable y digno de muerte, a perdonado y restaurado en la relación de pacto entre Dios y el ser humano. Pero había un sentido en el que los sacrificios de animales eran de naturaleza profética. Al fin y al cabo, ningún animal era un sustituto adecuado para expiar el pecado y la culpa de la humanidad. El autor de Hebreos lo dice con estas palabras: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, el sacrificio de un animal tenía por objeto despertar el anhelo de la venida del siervo divino humano de Dios, que moriría en sustitución de los pecados del mundo. Es mediante este proceso que el Señor perdona y acepta al pecador y se establece la base de la relación del pacto. Ponte en el lugar de alguien que vivió en la época del Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales en el santuario. Al recordar también cuán importante era el ganado para su economía, cultura y estilo de vida, ¿qué lección les enseñaba supuestamente sobre el costo del pecado? Que esto les enseñaban que el precio, el costo del pecado era alto, pero nada de lo que se utilizase para representar el valor o el costo del pecado podría representar o compararse con lo que realmente costó el pecado, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo Jesús. Eso no tiene precio, no tiene valor. Por eso la salvación es completamente gratuita. También, amor, se me ocurre que adicionalmente del costo como tal, por lo que pudiesen gastar económicamente, también pienso que era una manera de demostrar que el pecado podía afectar todas las áreas de la vida de la persona. Podía afectar su economía, podía afectar los ingresos, podía afectar su relación familiar, podía afectar su futuro. Entonces creo que también es una forma de educar a las personas con respecto a las grandes consecuencias que el pecado podía traer para toda su vida en general. Así es, muy bien, hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.